Estaba sentado en la cocina familiar de la casa de mis padres en Toledo, Ohio, con un plato de carne a la parrilla ya fría frente a mí. Me llamo Andrés Collins, tengo 32 años y trabajo como supervisor en una planta de fabricación de autopartes. Después de años de dificultades, por fin mi vida se había estabilizado. Un empleo fijo, un pequeño departamento privado y fines de semana sin compromisos. Pero esa noche, el ambiente en la casa era completamente distinto. Normalmente, las cenas familiares estaban llenas de risas y anécdotas triviales del trabajo. Sin embargo, ese día, el sonido de los cuchillos y los tenedores golpeando los platos resultaba seco y áspero, como metal raspando piedra. Nadie hablaba. No había conversaciones casuales ni risas. Solo un silencio pesado que lo envolvía todo, haciendo que el aire se sintiera denso y opresivo, aplastándome el pecho. Miré alrededor de la mesa. Mi padre, Francisco Collins, estaba sentado en la cabecera como siempre, con el rostro severo y profundas arrugas marcadas alrededor de los ojos. Cortaba la carne de forma mecánica, pero su mirada se desviaba constantemente hacia mí, lanzándome observaciones cargadas, como si me estuviera juzgando por algo que aún no comprendía. Mi madre, Diana, estaba sentada a su lado. Le temblaban las manos al sostener el tenedor. También me miraba y luego apartaba la vista. Mi hermano menor, Noé, estaba frente a mí, con la cabeza inclinada sobre el plato. Tenía los hombros encorvados, como si intentara hacerse pequeño y desaparecer. Noé tenía solo 22 años, estaba a punto de graduarse de la universidad y siempre había sido el orgullo de la familia. Pero esa noche parecía un niño sorprendido en falta. Estaba pálido, con los labios apretados con fuerza. Mi corazón empezó a latir más rápido. Algo iba muy mal. Lo sentía con claridad, como un escalofrío recorriéndome la espalda. Respiré hondo, intentando mantener la voz firme, dispuesto a preguntar, ¿qué le pasa a todo el mundo? ¿Ocurre algo? Pero antes de que pudiera hablar, mi padre golpeó la mesa con la mano. El estruendo hizo vibrar platos y vasos. Me miró directamente a los ojos, rompiendo el silencio como una explosión. Su voz era baja y grave, pero cargada de peso. Andrés, tenemos que hablar de Noé. Parpadeé, tratando de asimilarlo. ¿Mi hermano? Él seguía sin levantar la cabeza. De pronto, mi madre rompió a llorar. Sus sollozos ahogados resonaron en la cocina y me dejaron paralizado. Sentí que el corazón se me hundía, como si una mano invisible lo apretara con fuerza. ¿Por qué lloraba? ¿Qué podía ser tan grave? Me giré hacia ella para consolarla, pero mi padre continuó sin darme oportunidad. Noé está involucrado en un caso penal grave, dijo despacio, con firmeza, como si leyera una sentencia. Si esto avanza, podría ir a prisión. Y es muy probable. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. ¿Un caso penal? ¿Mi hermano? El niño mimado que siempre había sido el centro de cada comida y cada decisión familiar. Miré a Noé, pero seguía inclinado, con los hombros temblando, apenas sosteniéndose. El llanto de mi madre se volvió más fuerte, incontrolable. Las lágrimas corrían por sus mejillas, destrozando por completo el silencio espeso de la cocina. Tragué saliva, con la mente dando vueltas. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué hizo Noé? Pregunté con la voz temblorosa. Mi padre no respondió directamente. Me sostuvo la mirada y continuó. Andrés, tú eres el hermano mayor. Sabes que Noé aún es joven, está a punto de graduarse. Tiene toda la vida por delante. Tu hermano necesita una oportunidad para arreglar las cosas. Fruncí el ceño, intentando unir las palabras dispersas. Arreglar las cosas. Futuro. Entonces lo dijo, con la misma calma firme, como si lo hubiera pensado durante mucho tiempo. Quiero que tú asumas la culpa por Noé. El mundo pareció detenerse. ¿Asumir la culpa? ¿Ir a prisión en lugar de mi hermano? Me quedé helado, con la mente en blanco. A mis 32 años, cuando todo por fin se había estabilizado, mi trabajo, mi vida independiente, todo se volvió frágil, como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Sentí la sangre subir a mis oídos, el corazón retumbando por encima del llanto de mi madre. Balbuceé, no lo entiendo, ¿asumir la culpa por Noé? ¿Qué quieres decir?
Mi padre suspiró profundamente, como si cargara con el peso de toda la habitación. Alzó la vista. Ya no esquivaba la mirada. Ahora había en sus ojos un cálculo frío, propio de alguien que había reflexionado largo y tendido. Noé no puede perder la universidad, dijo despacio. Le falta muy poco para graduarse. Hizo una pausa. Si entra a prisión ahora, no solo perderá su título, sino que su futuro quedará arruinado. Se detuvo un instante para asegurarse de que lo escuchaba. Entiéndelo, Andrés. Esta sociedad no da muchas segundas oportunidades. Un antecedente penal a su edad lo perseguirá toda la vida. Nadie lo contratará. Nadie confiará en él. No habrá vuelta atrás. Fruncí el ceño, reconociendo esas palabras. Arreglar las cosas. Futuro. Oportunidad. Conceptos peligrosamente familiares. Durante toda mi infancia los había escuchado una y otra vez, siempre para justificar por qué yo debía perder algo. Mi padre lo repitió, con una voz aún más persuasiva que autoritaria. Te estoy pidiendo que asumas la culpa por Noé. El ambiente se congeló. Antes de que pudiera reaccionar, siguió hablando, como si temiera que pensara demasiado. Eres el hermano mayor. No estás casado. No tienes hijos. No tienes las ataduras que Noé aún no ha tenido. Puedes sacrificar algo de tiempo sin destruir toda tu vida. Me miró con expresión firme y segura. Eres más fuerte que tu hermano. Siempre lo has sido. Desde pequeño has cargado con las cosas de la familia. Creo que puedes superar esto. Pero Noé no. Si va a prisión, se derrumbará por completo. Esas palabras despertaron en mí una sensación dolorosamente conocida. La de ser siempre quien daba un paso al frente cuando la familia tenía problemas. Desde niño me había acostumbrado a ceder para mantener la paz. Pero esta vez, el precio era mi libertad. Mi madre ya no pudo contenerse. Llorando, casi suplicando, dijo, Andrés, te lo ruego. Eres la última esperanza de nuestra familia. Si no salvas a tu hermano, no sé cómo seguir viviendo. Se inclinó hacia mí, con las manos temblorosas. Noé es muy joven. Nunca ha tenido que enfrentar las cosas duras de ahí afuera. Tú eres su hermano mayor. Lo entiendes, ¿verdad? La familia lo es todo. ¿Qué tenemos si no es la familia, hijo? Antes de que pudiera responder, Noé se levantó de golpe, caminó hacia mí y cayó de rodillas. El golpe seco contra el suelo me estremeció. Su voz temblaba, las lágrimas caían sin control. Hermano. Andrés, por favor. Tengo miedo. No puedo ir a prisión. No sobreviviría allí. Inclinó aún más la cabeza. Solo esta vez, lo juro. A partir de ahora haré las cosas bien. Nunca más te cargaré nada. Te lo prometo. Mis padres siguieron presionándome con promesas claras y calculadas. No estarás solo, dijo mi padre. Nos ocuparemos de todo. Dinero, gastos, lo que necesites. No te faltará nada. Me miró fijamente. Cuando cumplas tu condena, no te abandonaremos. Esta casa seguirá siendo tu hogar. Y si no quieres vivir aquí, te ayudaremos a empezar de nuevo. Luego añadió, con voz más baja pero firme, incluso podemos transferirte parte de los bienes cuando salgas. No es una promesa vacía. Es una compensación por los años que sufrirás. Yo estaba allí, rodeado del llanto de mi madre, las súplicas de mi hermano y las promesas envueltas en la palabra familia. La razón me decía que estaba mal, pero el peso de ser el hermano mayor, grabado en mí desde pequeño, me oprimía tanto que apenas podía respirar. Guardé silencio largo rato, mirando la mesa para no cruzar miradas. Entendí que la decisión ya estaba tomada y que mi papel era aceptarla. Exhalé suavemente, con la voz cansada. Está bien, si eso es lo que todos han decidido, asumiré la culpa por Noé. Mis padres me abrazaron con alivio. Mi madre lloraba de felicidad. Mi padre me dio palmadas en el hombro. Noé seguía de rodillas, inclinándose una y otra vez. Gracias, hermano Andrés. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Yo permanecí inmóvil, sintiendo que acababa de cruzar un límite sin retorno. Había intercambiado mi futuro por lo que siempre me enseñaron que era la familia.
El aire en la cocina parecía más liviano para ellos, pero para mí seguía siendo asfixiante, cargado de un mal presentimiento. En los días siguientes, mi vida se convirtió en una pesadilla suspendida. Mis padres llamaban constantemente, no para saber cómo estaba, sino para confirmar que no había cambiado de opinión. «Sigues cumpliendo tu palabra, ¿verdad, Andrés?», preguntaba mi padre con ansiedad. «No dejes que todo se venga abajo», sollozaba mi madre. Respondía de forma mecánica. Después de cada llamada, sentía la presión aumentar. Nadie preguntaba si comía bien, si dormía, si mi trabajo seguía en orden. Ya no era un hijo. Era una pieza en un tablero. Iba al trabajo como un autómata. Supervisaba la línea de producción, pero mi mente no estaba allí. Por la noche no podía dormir. La palabra prisión se volvía cada vez más real. La investigación avanzó rápido. Me citaron en la comisaría. Confesé todo lo que me dijeron. Firmé sin entender. Fui detenido. Las esposas se cerraron sobre mis muñecas. Toledo pasó ante mis ojos por última vez. La detención fue fría e impersonal. Uniforme naranja. Pasillos largos. Puertas de hierro. Los días se hicieron eternos. Soledad. Frío. Silencio. Mi familia me visitaba. Detrás del vidrio, sus miradas no buscaban consolarme, sino asegurarse de que seguía cumpliendo. «Resiste un poco más», decía mi padre. «Todo afuera va bien». Mi madre lloraba. Luego hablaba de Noé, de sus estudios, de su futuro. Noé repetía su gratitud, pero en sus ojos veía miedo. Miedo de que yo hablara. El juicio llegó rápido. Tribunal lleno. Mis padres llorando. Noé con la cabeza baja. Acepté todo. No dije una palabra. Mientras el juez leía los cargos, entendí que había entregado mi vida sin lucha. Y ellos, sentados detrás, parecían las víctimas. Noé nunca levantó la vista. El fiscal presentó pruebas, documentos y evidencias que apuntaban todas hacia mí. No rebatí nada. El juicio avanzó con rapidez, como una obra ya ensayada. El juez golpeó el mazo por última vez. El acusado, Andrés Collins, es condenado a 5 años de prisión. La sentencia resonó en la sala y sentí como mi vida, que hasta entonces había sido estable, se derrumbaba por completo. 5 años. Un periodo largo, despojado de libertad y de futuro. Imaginé los días que vendrían, encierro, soledad, y al salir, ¿qué me quedaría? Trabajo perdido, reputación destruida, la vida hecha pedazos. Mientras me escoltaban fuera de la sala, me giré por última vez. Entre los rostros desconocidos y las luces frías, vi a mis padres y a Noé sentados muy juntos. Los ojos de mi madre seguían enrojecidos, mi padre aún le sostenía la mano con fuerza. Noé continuaba con la cabeza inclinada, evitando mirarme. En ese breve instante, todavía me convencí de que este sacrificio sería recordado. De que algún día cumplirían su palabra. De que no olvidarían lo que había entregado para proteger a la familia. Salí del tribunal aferrándome a esa creencia frágil, sin saber que sería la última vez que me permitiría creer en algo llamado familia. De regreso a la prisión, todo se sintió como una pesadilla interminable. Los primeros días transcurrieron con una profunda desorientación, como si hubiera sido arrojado a otro mundo, un lugar donde las personas ya no tenían nombre y solo existían como números bajo control. El proceso de ingreso fue frío y mecánico, sin rastro de humanidad. Me llevaron a una habitación estrecha donde las órdenes sonaban cortas y secas, obligándome a desnudarme para una inspección, como si ya no fuera una persona, sino un objeto que debía ser clasificado. El guardia daba instrucciones con voz monótona, sin mirarme. Yo temblaba mientras obedecía, con una ola de vergüenza y humillación subiéndome por la garganta. Luego me arrojaron el uniforme naranja de prisión. Áspero, rígido, helado. El olor de la tela nueva mezclado con desinfectante me revolvió el estómago. Al ponérmelo, sentí que estaba vistiendo una carcasa ajena, una marca invisible pero inconfundible que me señalaba como criminal, aunque en el fondo supiera que era más inocente que muchos allí. Me condujeron por pasillos largos y resonantes, iluminados por luces fluorescentes implacables.
Las suelas de goma de los guardias golpeaban el suelo de concreto, y a ambos lados, los ojos de otros internos me observaban con cautela, evaluando al recién llegado. Lo comprendí de inmediato. El silencio y no llamar la atención eran la forma más segura de sobrevivir. Un preso mayor, con el rostro marcado por cicatrices, susurró desde detrás de los barrotes: «No mires a nadie por mucho tiempo o te meterás en problemas. Mantén la boca cerrada si quieres sobrevivir». Asentí sin decir palabra, con el corazón desbocado. La puerta de hierro se cerró tras de mí con un estruendo, como el de la tapa de un ataúd. Me estremecí. El sudor frío me recorrió la espalda. La celda era diminuta, apenas espacio para una litera metálica, un inodoro y un pequeño lavabo. Las paredes húmedas y mohosas desprendían un olor a desinfectante y sudor viejo que mareaba. Me senté en la litera, sujetándome la cabeza, intentando respirar con calma. Ese sería mi hogar durante los próximos 5 años. 5 años que ahora se sentían como una eternidad. Pensé en mi pequeño departamento en Toledo, en el sofá cómodo, la estufa limpia y la radio de las mañanas. Todo eso parecía pertenecer a otra vida. Desde el inicio, decidí mantenerme aislado. En el comedor común comía en silencio, sentado en una esquina, con la cabeza baja, masticando comida insípida, pan seco, verduras hervidas, embutidos fríos. No hablaba con nadie. Otros presos se reunían en grupos, reían, discutían, pero yo me mantenía al margen. Allí, cualquier cosa podía meterte en problemas, una mirada equivocada, una palabra innecesaria. Pasaba la mayor parte del tiempo en la celda, mirando el techo, contando las grietas del concreto para matar las horas. Las primeras noches casi no dormía. Los pasos de los guardias resonaban en los pasillos, constantes, como el latido de una bestia enorme. Gritos lejanos, discusiones, llantos, pesadillas ajenas me despertaban sobresaltado. El tiempo avanzaba con crueldad, cada minuto estirándose sin fin. Pensaba en mi familia, en aquella cena fatídica, en la promesa de mi padre: «Nos ocuparemos de ti». Me preguntaba qué estarían haciendo. ¿Noé concentrado en graduarse? ¿Mi madre aún llorando? Esos pensamientos me consolaban y me atormentaban al mismo tiempo. Al principio, Francisco, Diana y Noé me visitaban con cierta regularidad, casi siempre los fines de semana. Traían provisiones, algo de comida, ropa limpia, un poco de dinero. Eso me hacía sentir que no estaba del todo abandonado, que aún existía un hilo que me unía al exterior. Me repetía que mi sacrificio tenía sentido, que lo hacía para que Noé tuviera un futuro. En una visita, unos 3 meses después de la sentencia, me dijeron que Noé se había graduado. Tuvo su ceremonia la semana pasada, dijo mi padre con orgullo. Ahora trabaja en una empresa de logística aquí en Toledo. Buen sueldo, empleo estable. Mi madre sonrió entre lágrimas. Gracias a ti, Andrés. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Escuché la noticia con alivio y orgullo. Me alegro, susurré. Se lo merece. Pero en el fondo sentí un vacío silencioso. Mientras él avanzaba, yo seguía encerrado. Con el tiempo, las visitas se volvieron menos frecuentes. Luego casi desaparecieron. Dejaron de traer cosas. Dejaron de escribir. Al principio me engañé pensando que estaban ocupados. Pero las cartas que envié nunca recibieron respuesta. Ese silencio fue como un cuchillo lento clavándose en el pecho. Comprendí que había sido dejado atrás, como un objeto viejo arrinconado. Las noches se hicieron más largas. Imaginaba la vida afuera avanzando sin mí, Noé con pareja, mis padres reformando la casa y yo borrándome poco a poco de su mundo. El tiempo en prisión pasó como un río turbio, lento pero implacable. Marqué los días en la pared con las uñas. 5 años, 1825 días, llegaron a su fin. Cumplí la condena sin faltas disciplinarias. El día de mi liberación, salí con una mochila gastada al hombro, con apenas unas mudas de ropa. Respiré aire libre por primera vez en años. El viento frío de Toledo olía a tierra húmeda y asfalto. Era libertad, pero también extrañeza. Miré alrededor esperando ver a alguien. Mis padres. Noé. Nadie estaba allí. Solo yo,
bajo un cielo gris. La soledad cayó sobre mí como una ola helada. Tomé un autobús y regresé a la casa de mis padres. No tenía a dónde ir. Cuando llegué, mi padre abrió la puerta sin sorpresa. Mi madre evitó mirarme. No hubo abrazos. No hubo preguntas. Bueno, ya terminó todo, dijo mi padre. Eso es lo importante. Reuní valor y recordé la promesa. Mi madre bajó la mirada. Las cosas cambiaron, Andrés. Mi padre fue directo. 5 años es mucho tiempo. La vida sigue. No podemos cargar contigo. Pedí quedarme un tiempo. Se negaron. No querían problemas, ni comentarios, ni incomodidades. En ese silencio opresivo, entendí por fin todo. Desde niño, siempre había cedido por Noé. Había renunciado a oportunidades, asumido culpas, trabajado horas extras. Incluso cuando tenía 20 años, dejé pasar una oportunidad de formación fuera de Toledo porque Noé necesitaba un buen comienzo. A los 25, asumí la culpa cuando lo sorprendieron copiando en la escuela. Siempre fue así. Mis sacrificios nunca fueron decisiones. Fueron un papel asignado. Y ahora, tras 5 años de prisión por él, estaba frente a ellos como un extraño. Como si todo lo que había entregado jamás hubiera existido. Comprendí con dolor que todo lo que había entregado, mi trabajo estable, mi futuro prometedor e incluso mi libertad, nunca había sido visto como un favor, sino simplemente como algo esperado, una solución conveniente para los demás. Yo era una herramienta, un colchón sobre el que Noah y la familia podían pisar para avanzar. El corazón se me retorció, las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuve. Sin decir una sola palabra más, me levanté despacio, tomé mi mochila, me di la vuelta y salí de la casa. Mis padres no me detuvieron. No preguntaron nada. Solo se escuchó el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí, resonando igual que el portazo de la celda de prisión años atrás. Salí a la calle cargando vacío y una verdad amarga. El lugar que acababa de dejar probablemente ya no era mi hogar. Toledo se sentía ahora como una ciudad extranjera. Y yo, Andrew Collins, con 37 años, sin casa, sin trabajo, sin familia. Deambulaba por calles que antes conocía y que ahora parecían lejanas y frías. Caminaba con pasos pesados bajo el cielo gris de Ohio. Una llovizna fina empapaba mi chaqueta delgada, calándome hasta los huesos. No sabía a dónde ir, solo que necesitaba encontrar un refugio temporal. Con la pequeña ayuda de salida del Estado, unos pocos cientos de dólares y el poco dinero que había logrado ahorrar con trabajos dentro de prisión, alquilé una habitación húmeda y deteriorada en un viejo barrio obrero, cerca de una fábrica que expulsaba humo constantemente. La habitación era diminuta, las paredes cubiertas de moho, una cama metálica oxidada que chirriaba con cada movimiento y un olor persistente a humedad que se pegaba a todo, recordándome mis años en prisión. El alquiler era apenas asequible, sin que sobrara nada. Pero al menos era mía, un pequeño rincón para respirar, para existir. En los primeros días tras dejar la casa de mis padres, intenté ponerme en pie y empezar desde cero. Solicité empleo en todas partes, desde pequeños talleres hasta las fábricas que conocía alrededor de Toledo. Imprimía currículos en la biblioteca pública y doblaba cuidadosamente cada hoja para guardarla en mi vieja mochila. Un historial del que alguna vez me sentí orgulloso. Supervisor de fábrica, más de 10 años de experiencia, sólidas habilidades de gestión y un pasado completamente limpio antes de que la condena borrara todo. Pero en cada entrevista surgía inevitablemente la pregunta sobre ese vacío de 5 años. ¿Qué estuvo haciendo durante ese tiempo? Y yo tenía que admitir que había estado en prisión. Sus miradas cambiaban de inmediato, de amables a desconfiadas y luego a un rechazo educado. Lo sentimos. Este puesto no es adecuado. Todas las puertas se cerraban. Presenté decenas de solicitudes, desde plantas de producción hasta supermercados, pero siempre era rechazado. Al final, me vi obligado a aceptar trabajos manuales temporales, cargar y descargar mercancía en almacenes, limpiar de noche en pequeñas fábricas, frotar maquinaria cubierta de grasa. Salarios por hora que apenas alcanzaban para pan barato, café negro y el alquiler. Cada mañana me despertaba con el cuerpo dolorido y me miraba al espejo viendo a un hombre más viejo de lo que marcaban sus años, ojeras profundas, barba descuidada.
Tienes que seguir adelante, me decía. Pero esa vida dura me fue encerrando en mí mismo, como un caracol escondiéndose en su caparazón. Sin embargo, esa misma dureza también me volvió más observador. Ya no era el Andrew ingenuo que creía ciegamente en la familia. Empecé a reunir información dispersa sobre ellos a través de antiguos vecinos o encuentros casuales con conocidos en cafeterías baratas. Una tarde, mientras cargaba mercancía en un almacén, me encontré con el viejo vecino, el señor Bill, que antes vivía junto a mis padres. «Andrew, estás muy cambiado», dijo con sorpresa. Forcé una sonrisa y pregunté por mi familia. Él respondió con un tono plano, como si hablara del clima. «Tus padres están bien. Han renovado la casa, pintura nueva, un jardín precioso. Y Noah está cada vez más ocupado. Grandes negocios, coche nuevo, muchas conexiones». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Mientras yo luchaba por sobrevivir, comiendo bocadillos baratos, durmiendo en una cama dura y trabajando hasta el agotamiento, mi familia había vuelto rápidamente a una vida normal. Como si mi tiempo en prisión nunca hubiera existido. Renovaron la casa, Noah triunfó, y yo quedé atrás como un fantasma olvidado. A través de esos relatos fragmentados, entendí poco a poco que mi sacrificio era solo un capítulo que ellos habían cerrado sin mirar atrás. Por las noches, acostado en mi habitación alquilada, pensaba en ellos. Mis padres cenando platos calientes, Noah conduciendo su coche nuevo, y una rabia contenida empezaba a arder en mi interior. «Ellos viven bien gracias a ti, pero te borraron hace mucho tiempo», susurraba una voz en mi cabeza. Comencé a seguir sus vidas de forma discreta, no espiando, sino a través de conversaciones casuales y menciones en el periódico local sobre el joven empresario Noah Collins. Ahora era dueño de una pequeña empresa de logística, relacionándose con grandes compañías. Y yo seguía siendo un obrero manual, con las manos llenas de callos. Entonces, un encuentro fortuito lo cambió todo. Era una tarde lluviosa, con un aguacero intenso. Yo trabajaba en el turno nocturno en una zona industrial a las afueras de Toledo, limpiando un pequeño almacén de transporte. Durante el descanso, salí a tomar aire y me quedé bajo un estrecho alero para evitar la lluvia, el cuerpo exhausto. Y entonces la vi. Sofía Martínez, la novia de Noah. Antes de ir a prisión la había visto un par de veces en breves cenas familiares, lo suficiente para reconocerla de inmediato. En aquel entonces solo formaba parte de la vida de mi hermano y nunca imaginé volver a verla así. Sofía caminaba desde el estacionamiento hacia el edificio, con un paraguas y un abrigo elegante. Cuando levantó la vista y me vio, ambos nos quedamos paralizados. «¿Andrew?», preguntó con voz dudosa. Asentí, forzando una sonrisa. «Soy yo, Andrew». «¿Cuánto tiempo?». No me evitó, aunque se notaba incómoda. Se colocó bajo el alero conmigo. La lluvia golpeaba frente a nosotros y entre ambos se instaló un silencio extraño, como entre dos personas que se conocieron en otra vida. La conversación empezó con cautela, lentamente, como si ambos tanteáramos qué quedaba tras los años perdidos. «No esperaba encontrarte aquí», dijo, apartando la mirada. Noté enseguida su incomodidad y su culpa, distintas de la frialdad que había sentido por parte de mis padres y de Noah. Me preguntó con sinceridad, «¿Cómo estás viviendo ahora?». «Quiero decir, desde que saliste de prisión». Le conté brevemente sobre la habitación alquilada y los trabajos temporales. Ella escuchó, con los ojos humedecidos. Tras un rato, Sofía suspiró como si llevara demasiado tiempo guardando un secreto. «Andrew, tengo que decirte algo. Durante el tiempo que estuviste en prisión, la historia sobre ti y tu familia se contó de una forma completamente distinta». Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿De qué manera distinta?», pregunté con la voz ronca. Miró alrededor, como temiendo que alguien escuchara, y luego dijo: «A los demás les dijeron que tú te habías metido en problemas por tu cuenta, que fue un error personal y que la familia no tuvo más remedio que soportarlo. Nunca mencionaron que tú asumiste la culpa por Noah. Ni una palabra». Me quedé atónito, con la sangre zumbándome en los oídos. «¿Error personal?». Sacrifiqué mi libertad y lo pintaron como si yo fuera un necio irresponsable. Sofía continuó. «Después de eso, Noah empezó a tener éxito rápidamente.
Todos los riesgos legales en los que estaba metido desaparecieron y se lanzó a los negocios como si nada hubiera pasado. Con la voz temblorosa, añadió que poco a poco se dio cuenta de que mi ausencia no había sido un accidente, sino un vacío que la familia había explotado deliberadamente para reiniciar sus vidas sin cargar con un peso moral. Te olvidaron muy rápido, Andrew, como si nunca hubieras existido. Apreté los puños, la rabia creciendo. Al ver cómo yo luchaba tras salir de prisión mientras Noah trataba el pasado como un capítulo cerrado, Sofía ya no podía engañarse pensando que era coincidencia. Verte aquí, haciendo trabajo pesado mientras Noah vive cómodamente, no es justo, susurró. En ese instante entendí que lo más doloroso no habían sido los años de prisión, las noches solitarias ni el trabajo agotador, sino que mi sacrificio había sido reescrito, distorsionado y usado como trampolín para que otros ascendieran. Me usaron como colchón y luego me desecharon cuando ya no era necesario. Sofía siguió hablando en voz baja. Después de que yo fui a prisión, Noah no se detuvo. Continuó involucrándose en asuntos turbios, incluso más arriesgados, porque creía que el pasado ya estaba resuelto. Me quedé helado. Ella reveló que durante su relación había visto documentos, mensajes y llamadas que la hacían sospechar que Noah seguía implicado en nuevos delitos, contrabando de mercancías y lavado de dinero a través de su empresa de logística. Lo veía llamar a desconocidos, esconder papeles en una caja fuerte, dijo. Cuando le preguntó, él le restó importancia. En ese momento lo entendí todo. Aquella condena no solo había salvado a Noah una vez, sino que le había dado la peligrosa creencia de que siempre habría alguien más que pagaría las consecuencias. Y yo, el hermano que fue a prisión por él, era la prueba viviente de esa impunidad. Sofía admitió, con la voz quebrada, que empezó a tener miedo, no por mí, sino por ella misma. Si alguien podía dejar que su propio hermano fuera a prisión en su lugar, algún día ella podría ser el siguiente sacrificio. Por eso comenzó a guardar pruebas en silencio, capturas de mensajes, notas sobre documentos, en lugar de mirar hacia otro lado como hicieron mis padres. Cuando terminó de hablar, todo encajó. Los años abandonado en prisión, las promesas incumplidas, la frialdad al salir. Ya no era coincidencia, sino una cadena deliberada de decisiones. Me habían usado y luego desechado. Sentí la sangre arder en mi cabeza. Por primera vez dejé de pensar en deberes familiares o en perdón. Decidí que no volvería a callar y que haría que quienes vivieron cómodamente sobre mi sacrificio pagaran por lo que hicieron. En las noches posteriores, acostado en mi habitación húmeda, la mente me daba vueltas. La lluvia golpeaba la ventana y los camiones nocturnos retumbaban cerca, pero solo escuchaba el susurro de la rabia. Pensaba en las pruebas que Sofía me había dado. Me senté, encendí la pequeña lámpara y extendí los papeles sobre la mesa. ¿Qué debo hacer?, me pregunté, con la mano temblando. ¿Demandarlos? ¿Reabrir el caso antiguo? Tras muchas noches de reflexión y de sopesar riesgos, perder el trabajo, represalias, incluso amenazas, tomé una decisión. Presentaría una demanda. A la mañana siguiente pedí el día libre y fui a una oficina de asistencia legal gratuita en el centro de Toledo. La abogada, una mujer de mediana edad llamada Lisa, escuchó mi historia con los ojos cada vez más abiertos. ¿Tiene pruebas? Le entregué lo que Sofía me había dado y mi testimonio. Ella asintió. Esto es fraude, abuso de confianza y posiblemente crimen organizado. Podemos solicitar que se revise la condena anterior e investigar las actividades recientes de su hermano. Firmé los documentos con el corazón acelerado. Andrew Collins presentó una demanda y varias solicitudes legales relacionadas con el caso pasado, aportando nuevas pruebas sobre las actividades de contrabando y lavado de dinero de Noah. Al salir de la oficina sentí una mezcla de alivio y vértigo, como si acabara de soltar una bomba y ahora esperara la explosión. El caso atrajo rápidamente la atención de los medios locales. Días después aparecieron artículos en periódicos y portales de noticias. Hombre que cumplió condena demanda a su familia por asumir culpas ajenas y el misterio detrás del imperio logístico del hermano. Se cuestionaba la transparencia de la condena antigua y el rápido ascenso de Noah. La opinión pública se encendió. Algunos me apoyaban, otros dudaban de mis intenciones. Pero la verdad empezaba a salir a la luz y supe que ya no había vuelta atrás. Una semana después de presentar la demanda, mis padres vinieron a verme.
Yo acababa de volver de un turno nocturno cuando llamaron a la puerta. Allí estaban Frank y Diane, demacrados y bien vestidos, como para una reunión. «Andrew, tenemos que hablar», dijo mi padre. Entraron y se sentaron en el viejo sofá, incómodos. No preguntaron cómo vivía ni mostraron preocupación por mi trabajo. Me reprocharon haber sacado el pasado a la luz y puesto a la familia bajo escrutinio. «¿Qué estás haciendo?», gritó mi madre. «Los periódicos están diciendo de todo. ¿Quieres destruirnos? Retira la demanda», añadió mi padre. «Lo resolveremos internamente». Me acusaron de egoísta, de envidia hacia Noah. Yo respondí con calma firme: «No busco venganza. Me niego a seguir siendo explotado y convertido en la vergüenza de la historia familiar. La verdad tiene que salir». Intentaron presionarme emocionalmente, recordándome el pasado, pero yo recordé los 5 años en prisión y el silencio. Mi silencio permitió que todo esto ocurriera, dije. «Ya no voy a callar. Esto no es venganza. Es justicia». Se fueron entre reproches y lágrimas. Cerré la puerta, respirando hondo. Sabía que había hecho lo correcto. Bajo la presión mediática, las autoridades iniciaron una investigación ampliada. Noah fue citado y detenido para investigación. Por primera vez enfrentaba consecuencias reales, sin mí como escudo. La verdad, al fin, empezaba a cobrar su precio. Se metió en problemas y ahora está traicionando a la familia. Intentamos ayudarlo, pero él eligió este camino. Esas palabras me atravesaron como cuchillos helados. No porque vinieran de la prensa o de desconocidos, sino porque fueron pronunciadas por las mismas personas que alguna vez me abrazaron y me prometieron que jamás me abandonarían. Carraspeé y elegí el silencio frente a los medios. No respondí entrevistas, no corregí distorsiones, no me defendí en ninguna publicación. Ya había dicho suficiente durante los últimos 5 años, a través de mi silencio. Y esta vez no quería que la verdad volviera a retorcerse por emociones o discusiones inútiles. Dejé que todo cayera en su lugar correcto, en los archivos de la investigación y en los procedimientos legales, donde la verdad no necesita gritar para ser escuchada. Ese silencio ya no era sumisión, sino mi decisión final de cerrar un ciclo que me había quitado demasiado. Las semanas de espera hasta el juicio oficial fueron el periodo más angustiante de mi vida. Cada mañana, al despertar en aquella habitación alquilada y húmeda, revisaba las noticias en mi viejo teléfono, con el corazón latiendo con fuerza cada vez que veía el nombre de Noah en los titulares. Joven empresario enfrenta una dura condena de prisión por contrabando y lavado de dinero. La investigación ampliada había profundizado a fondo en su empresa. Revisaron los libros contables, entrevistaron empleados y destaparon una cadena de pruebas: facturas falsas, transferencias sospechosas e incluso vínculos con redes criminales más grandes. Me enteraba de todo a través de mi abogada, Lisa, quien me llamaba cada semana. «Tienen declaraciones de los socios de Noah», me dijo. Ya no tiene forma de negarlo. Me quedé sentado, con el café frío entre las manos, sintiéndome aliviado y ansioso al mismo tiempo. ¿Sería justo el tribunal? ¿Encontraría mi familia alguna forma de darle la vuelta a todo otra vez? Cada noche dormía a sobresaltos, perseguido por sueños caóticos. Me veía a mí mismo de nuevo en el lugar del acusado, pero esta vez era Noah quien estaba de rodillas, suplicando. Hasta que llegó el día del juicio. Entré a la sala como parte relacionada del caso. Me senté en la sección de testigos, con la espalda recta, las manos apoyadas con calma sobre los muslos y la mirada al frente. Ya no sentía el temblor de años atrás cuando estuve frente a un juez, solo una claridad fría. En el asiento de los acusados estaba Noah. Su rostro pálido, más demacrado de lo que recordaba. El traje caro que llevaba no lograba ocultar su aspecto agotado, haciéndolo parecer aún más fuera de lugar en aquella sala solemne. Tenía las manos esposadas detrás de la espalda, los hombros encorvados y los ojos moviéndose nerviosos hasta que, por un instante, se cruzaron con los míos. Ya no estaba la mirada confiada de alguien que creía que otros siempre cargarían con las consecuencias. Mis padres estaban sentados justo detrás de él. Frank y Diane, con los rostros tensos y los ojos clavados en mí con un odio puro, como si fuera su enemigo mortal y no su propio hijo. Mi madre me miró con los ojos enrojecidos,
llenos de resentimiento, murmurando algo entre dientes. Mi padre apretaba con fuerza el respaldo de la silla, los brazos rígidos, la mandíbula cerrada. El aire en la sala era pesado. Los susurros se extendían y yo lo sentía con claridad. Ese era el punto máximo, el momento en que todo iba a estallar. El juez, un hombre severo de mediana edad con gafas, golpeó el mazo para abrir la sesión. El fiscal comenzó con voz firme. Hoy juzgamos a Noah Collins por los cargos de contrabando de mercancías y lavado de dinero. Presentaron pruebas abrumadoras, sin dejar espacio para la negación, documentos de transacciones falsificadas, testimonios de socios, fotografías de contenedores de contrabando en los puertos y grabaciones en las que Noah hablaba de manejar riesgos ilegales como si fueran parte de un negocio cotidiano. Yo escuchaba con el corazón acelerado, recordando mi reunión con Sofía. Las pruebas que ella entregó ahora eran clave. Los reporteros escribían frenéticamente y las cámaras no dejaban de disparar cada vez que se proyectaba un nuevo documento. Noah bajó la cabeza. Su abogado intentó defenderlo, diciendo que su cliente había sido influenciado por el pasado y que no era el autor intelectual, pero el fiscal lo interrumpió con dureza. ¿El pasado? Que el acusado hable por sí mismo. Acorralado, Noah se puso de pie, con la voz temblorosa bajo la presión del tribunal. Admitió que el caso antiguo no había sido un accidente personal, sino una decisión familiar para que yo asumiera la culpa. Mis padres y yo convencimos a Andrew de confesar, balbuceó, evitando mirarme. No quería una mancha en mi historial siendo aún joven. La sala quedó en un silencio sepulcral, roto solo por murmullos que crecían como olas. Noah también confesó que, después de que yo fui a prisión, continuó con negocios ilegales, creyendo que todos los riesgos ya habían sido eliminados. Pensé que todo estaba resuelto, que no habría más consecuencias, dijo con voz débil. La verdad expuesta dejó a la sala sumida en un silencio pesado. Las defensas previas se volvieron insignificantes frente al patrón sistemático revelado, desde contrabando a pequeña escala hasta redes más grandes, todo cuidadosamente planificado. Fui llamado al estrado. Avancé con pasos pesados sobre el suelo de madera pulida. Bajo las luces brillantes, conté todo, la cena decisiva, las promesas de mis padres, los 5 años de soledad en prisión y cómo me abandonaron. Mi voz se mantuvo serena, aunque por dentro todo se agitaba. El juez escuchaba con atención, asintiendo. El fiscal preguntó, ¿se arrepiente? Negué con la cabeza. No. Pero me arrepiento de haber creído que mi sacrificio sería reconocido. Mis padres, abajo, mi madre sollozando en silencio y mi padre con la cabeza baja, seguían mirándome con rencor. Noah me observaba con el rostro torcido, como si no pudiera creer que todo se estuviera derrumbando. Tras una deliberación tensa, que pasé en el pasillo con los puños apretados y el sudor frío recorriéndome la espalda, el juez regresó. Golpeó el mazo y anunció la sentencia. El tribunal condenó a Noah a 10 años de prisión federal por contrabando de mercancías, lavado de dinero y reincidencia intencional, poniendo fin oficialmente a su camino de evasión de responsabilidades. 10 años. El número resonó en mi mente, el doble de lo que yo había soportado. La sala estalló en murmullos. Los reporteros salieron corriendo a hacer llamadas. Noah se desplomó, con el rostro ceniciento. Su abogado le dio unas palmaditas torpes en el hombro. Mientras se lo llevaban, mis padres se quebraron, llorando y descargando su furia contra mí. Mi madre se lanzó hacia mí, señalándome con el dedo. Has destruido a la familia. Has llevado a tu hermano a un callejón sin salida. Mi padre gruñó. ¿Estás satisfecho ahora, Andrew? Eres un traidor. Esas palabras dolieron como cuchillos, pero me quedé inmóvil, en silencio. Noah me miró por última vez, con una mezcla de resentimiento, confusión y una dependencia persistente, como si aún esperara que yo diera un paso al frente y cargara con lo que quedaba. Movió los labios sin emitir sonido, pero los guardias lo empujaron y las esposas tintinearon. Salí de la sala sin mirar atrás ni responder a nadie. Al pisar las calles de Toledo, el viento frío me golpeó el rostro, pero esta vez no sentí pérdida. Solo vacío, después de que la verdad fuera dicha. Como una herida cerrada, dejando una cicatriz. Los reporteros me rodearon, micrófonos al frente. Señor Collins,
¿Cómo se siente ahora que ha sido reivindicado? Negué con la cabeza y me abrí paso entre la multitud hasta regresar a mi habitación. Esa noche, acostado en la cama y mirando el techo, las lágrimas rodaron. No de tristeza, sino de alivio. Por fin, el ciclo se había cerrado. Un mes después, cuando todo se calmó y los medios pasaron a otro tema, recibí una carta solicitando visita. Venía de Noah, desde la prisión federal, con una letra temblorosa. «Hermano Andrew, quiero verte, por favor». Dudé, sosteniendo la carta con el corazón acelerado. ¿Por qué ahora? Pensé en los años en que me abandonó, pero una parte de mí quería un último enfrentamiento con esa relación desigual. Después de 2 semanas, decidí visitarlo. La prisión me resultaba demasiado familiar, aunque ahora los roles estaban invertidos. En la sala de visitas, separados por un grueso vidrio, Noah se sentó frente a mí con un uniforme naranja descolorido. Estaba demacrado, con ojeras profundas. Al verme, tomó el auricular. «Al final viniste», dijo. Asentí. Sin sonreír, sin palabras de más. Levanté el teléfono y esperé. Noah respiró hondo, como si ensayara una defensa preparada. En ese entonces aún estaba en la universidad. No creí que fuera algo tan grave. Solo oportunidades para ganar dinero extra. Todos los estudiantes están quebrados, lo sabes. Hizo una pausa y continuó, con un tono más justificativo que arrepentido. Los que me lo propusieron dijeron que era seguro. Solo firmar papeles, transportar algunas cosas. Nada serio. Pensé que, como mucho, sería una multa administrativa. Lo escuché en silencio. Luego añadió, evitando mirarme. Además, después de lo que pasó contigo, pensé que si había algún riesgo, la familia podría manejarlo. Ya lo había visto antes. Cuando algo salía mal, alguien siempre cargaba con la culpa. Esas palabras me apretaron el pecho por dentro, pero no lo interrumpí. Noah levantó la vista, más confundido que arrepentido. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Creí que siempre habría una salida. Entonces su voz se quebró. «No soporto estar aquí, hermano. Tengo miedo. ¿Puedes ayudarme una vez más? Dile al tribunal que estoy realmente arrepentido. Pídeles que reduzcan mi condena. Te prometo que esta vez cambiaré». En ese instante comprendí lo que el favoritismo ciego de mis padres había sembrado en él, la idea de que la responsabilidad siempre podía trasladarse a otro. Había crecido así, protegido, cubierto. Y ahora, al perder ese escudo, se desmoronaba, no por conciencia, sino por miedo. Lo miré a través del vidrio, con el corazón encogido por recuerdos de la infancia, jugando juntos, compartiendo secretos, pero mantuve la voz firme. «Noah, tienes que asumir tus propias consecuencias. Nadie lo hará por ti otra vez». Lloró con más fuerza, suplicando. Yo me levanté y colgué el teléfono. Salí de la prisión con una claridad fría. No todos los que lloran quieren cambiar. Y no todos los lazos de sangre merecen otro rescate. Atravesé la reja, el viento frío golpeándome el rostro, pero con el corazón más liviano. Esa fue la última vez que miré hacia el pasado. Después del juicio, todo se fue asentando como una tormenta que pasa. Los detalles del caso antiguo se aclararon poco a poco. Los medios locales de Toledo informaron sin descanso. Expertos legales analizaron el proceso y finalmente el tribunal declaró oficialmente mi inocencia en la condena anterior. Fui exonerado con un comunicado del fiscal. Andrew Collins había sido explotado y obligado a cargar con la culpa de otro. Anularon la condena previa, borrando mi historial criminal como si la última mancha finalmente desapareciera. Pero aún así, los años perdidos no podían recuperarse. 5 años en prisión, las noches solitarias, el trabajo agotador y la traición quedaron como una cicatriz profunda en mi corazón. Recibí una pequeña compensación del Estado, suficiente para empezar de nuevo, pero el dinero no devuelve el tiempo. Me paré frente al espejo en mi habitación alquilada, observando un rostro más viejo de lo que correspondía a mi edad, y me pregunté, ¿qué haré con esta libertad? El aire de Toledo estaba frío, las hojas de otoño cubrían las calles, y me sentía expectante, no temeroso, ante un nuevo capítulo, por frágil que fuera. Con el historial limpio, comencé a buscar trabajo.
Ya no me rechazaban por antecedentes penales, pero no tenía grandes sueños. Me postulé en talleres técnicos de los suburbios industriales, donde se necesitaba mano de obra especializada en reparación de maquinaria. Tras varias entrevistas tensas, con el corazón acelerado cuando preguntaban por el vacío en mi currículum, conseguí un empleo estable. Trabajaba como técnico de reparación de equipos en una planta de fabricación de componentes electrónicos. No era glamoroso como mi antiguo puesto de supervisión y el sueldo apenas alcanzaba para vivir, pero me permitía sostenerme por mí mismo. Cada mañana me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba café negro en la habitación alquilada y pedaleaba en mi vieja bicicleta hasta la fábrica. El trabajo era sencillo: revisar líneas de ensamblaje, reparar válvulas defectuosas, limpiar grasa. Con ingresos estables, me mudé a un pequeño y sencillo departamento en una zona residencial tranquila cerca de la planta. Ya no era una habitación húmeda, sino un espacio de un dormitorio, con una cocina pequeña, un sofá viejo comprado de segunda mano en un mercadillo y una ventana con vista a un parque. Comencé a reconstruir mi vida desde lo básico: rutinas fijas, desayunos saludables con pan tostado y huevos, trabajo regular e independencia, cocinar para mí, lavar mi ropa, incluso plantar algunas macetas en el balcón para que el lugar no se sintiera tan vacío. Por las noches leía novelas de aventuras y sentía una paz frágil. A veces la soledad me golpeaba y me preguntaba con inquietud si viviría así para siempre. Toledo se sentía como una ciudad nueva, con calles familiares cargadas de recuerdos dolorosos. Pero aprendí a dejarlos atrás. Mis padres cortaron todo contacto conmigo después del juicio. No hubo llamadas, ni cartas, ni disculpas, ni siquiera preguntas. Su silencio fue como un muro de concreto, dejando un vacío helado que tuve que aprender a aceptar. Al principio, dolía. Me quedaba mirando el teléfono, esperando algún mensaje, pero no llegaba nada. Pensaba en ellos. Mi padre sentado a la mesa del comedor, mi madre en la cocina, la vida tranquila que habían protegido a cualquier precio. Ahora, con Noah en prisión, seguramente estaban lidiando con la opinión pública y los rumores de los vecinos. Pero aún así, eligieron el silencio conmigo. Ese vacío me dejó solo, con largas noches sin dormir. Poco a poco, aprendí a llenarlo con trabajo y nuevos hábitos. La ansiedad inicial se transformó en resistencia. Ya no permitiría que ellos me definieran. En la soledad prolongada tras quedar completamente apartado de mi familia, comprendí gradualmente que, incluso en ese vacío frío, aún existía un ancla frágil. La única persona que no me dio la espalda desde el principio fue Sofía. En silencio, sin exigencias, apareció a través de encuentros discretos, de las pruebas que conservó y de una sinceridad poco común que no me exigía sacrificios. En ese periodo oscuro de mi vida, su presencia fue la única luz lo suficientemente fuerte como para impedir que me derrumbara. Pensaba mucho en ella, en cómo escuchaba sin juzgar, en sus ojos inquietos pero firmes cuando decía la verdad. Una tarde, después de terminar mi turno, reuní valor y la llamé. «Sofía, ¿podemos vernos solo para darte las gracias?» Ella aceptó con voz suave. «Claro, Andrew. Yo también quiero verte». Nos encontramos en un pequeño café cerca de la zona industrial, donde la había conocido por primera vez. Llegué temprano y me senté en un rincón, con las manos aferradas a una taza de café caliente, el corazón acelerado como si fuera una primera cita. Sofía entró con un abrigo grueso, el cabello suelto y una sonrisa tranquila. «¿Cómo te ha ido en el trabajo últimamente?», preguntó al sentarse. Yo había iniciado ese encuentro para agradecerle, no solo por lo que había hecho al aportar pruebas y mantenerse a mi lado, sino por elegir la verdad cuando todos los demás guardaron silencio o se lavaron las manos. «Fuiste la única que no me abandonó», dije con la voz temblorosa. «Cuando mis padres me dieron la espalda y Noah me traicionó, tú seguiste ahí». «Gracias». Sofía escuchó en silencio, sus ojos se suavizaron, sin juicio ni lástima. Por primera vez sentí que alguien me veía tal como era. No como una víctima, ni como un héroe. Solo Andrew, un hombre cansado, pero resistente. Desde entonces, comenzamos a vernos con más frecuencia. Al principio, los encuentros eran breves y cautelosos, como dos desconocidos tanteándose. Nos sentábamos en el café a hablar del trabajo. Ella, de su empleo administrativo en otra empresa de logística,
Yo, de las reparaciones de maquinaria en la fábrica. Los silencios aparecían entre palabras, aún sin nombre, pero no resultaban incómodos. Me sentía nervioso cada vez, preguntándome qué pensaría de mí. Con el tiempo, las conversaciones se volvieron más naturales. Compartimos historias familiares. Ella habló del divorcio de sus padres y de esa sensación infantil de no pertenecer. Yo hablé de los sacrificios por Noah y del dolor del abandono. Hablamos de heridas distintas, de sobrevivir decisiones que no habíamos tomado. Ella, de una relación tóxica en su pasado, yo, de 5 años en prisión. Las reuniones se alargaron, del café pasamos a paseos por el parque, y sentí como se formaba una conexión lenta y sincera. Entre nosotros no había prisa ni grandes promesas. La relación creció despacio, basada en la comprensión y en una sensación de seguridad que ambos habíamos perdido. Una noche, caminando bajo el cielo frío de Toledo, tomó mi mano con suavidad y yo no la solté. No fue un momento dramático. No hubo confesiones exageradas. Solo la calma de dos personas heridas encontrando compañía genuina. Cuando nos unimos, no fue por un clímax emocional, sino por una elección tranquila. Ella estuvo a mi lado en las noches de insomnio, yo escuchaba sus sueños sobre el futuro. Cocinábamos juntos en mi pequeño apartamento. Pasta sencilla, risas cuando la harina volaba por todas partes, y el calor fue entrando poco a poco, ahuyentando la soledad. Comprendí que, por primera vez en mi vida, no necesitaba sacrificarme ni esforzarme para merecer el cariño de alguien. Mi sola presencia era suficiente. Con Sofía, no era el hermano mayor cargando culpas, ni una víctima esperando ser rescatada. Era simplemente yo, con mis cicatrices y mi fortaleza. Pasábamos los fines de semana paseando por las calles, comprando cosas para el apartamento, y sentía como la vida se volvía más plena. Dedicábamos tiempo a pequeños detalles cotidianos: reorganizar los muebles, mover el sofá para crear un rincón de lectura, colgar en la pared un cuadro pintado a mano por ella. Le conté mis antiguos sueños, como alguna vez quise ser supervisor en una gran fábrica, pero que ahora me sentía satisfecho con el trabajo técnico. Ya no necesito nada llamativo, le dije una noche, sentados en el balcón viendo parpadear las luces de la calle. Solo necesito esto. Sofía apoyó la cabeza en mi hombro y susurró: yo también. Contigo, todo se siente más simple. Esos momentos me hicieron entender que el amor no es sacrificio ciego, sino compañía serena. Comencé a dormir mejor, sin pesadillas de la prisión ni de mi familia. Toledo empezó a sentirse como una ciudad más amable, con calles conocidas que ahora llevaban esperanza. Una mañana cualquiera, mientras estaba en el apartamento con Sofía, todo parecía normal. Me desperté temprano y preparé café negro en la pequeña cocina, llenando el aire con su aroma. Sofía seguía dormida, el cabello desordenado sobre la almohada y una sonrisa tranquila en el rostro. Encendí el televisor en la sala y, con la taza en la mano, escuchaba a medias el informe del clima local: frío, posible lluvia ligera. Entonces, una noticia de última hora interrumpió la programación. Al principio no le presté atención. Pensé que sería algo menor. Pero el presentador continuó: la policía busca a un prisionero peligroso que escapó de una prisión federal en las afueras de Toledo. El interno fingió una enfermedad grave, fue trasladado para atención médica de emergencia y aprovechó el caos para huir. El fugitivo ha sido identificado como Noah Collins, de 27 años, condenado a una pena de 10 años por contrabando y lavado de dinero. Me quedé paralizado. La taza de café casi se me cae de la mano. Noah Collins. Mi hermano. Su nombre explotó en mi cabeza como una bomba, nublando todo a mi alrededor. En la pantalla apareció su fotografía: rostro demacrado, ojos enrojecidos, imagen del expediente penitenciario. Según el reporte, había simulado un infarto, fue llevado en ambulancia a un hospital local y, en medio del caos, redujo a un miembro del personal médico y huyó hacia la oscuridad. La policía advertía que podía estar armado. El corazón me latía con fuerza, la sangre zumbaba en mis oídos. Sofía despertó por el ruido y entró a la sala en pijama, frotándose los ojos. «¿Qué pasa? Te ves muy alterado», dijo con voz adormilada. Pero al ver la pantalla, se quedó inmóvil. El aire se volvió pesado, como si nos lo hubieran arrancado de golpe. «Mi hermano», murmuré.
Se escapó de prisión. Asentí, con la mente ya girando sin control. Noah conocía la dirección del apartamento. Desde la cárcel había enviado cartas llenas de súplicas y reproches. Y había algo que tenía claro. Con ese odio acumulado, si estaba huyendo, el primer lugar en el que pensaría sería en mí. Antes de que pudiéramos reaccionar, menos de media hora después de la noticia, la puerta del apartamento estalló violentamente, como si la hubieran pateado. El estruendo rompió la quietud de la mañana. La madera se astilló, las bisagras chirriaron. Noah apareció en el marco de la puerta, desaliñado, con los ojos inyectados en sangre como un animal acorralado, ropa de prisión rota, el rostro sudoroso y arañado. Respiraba con dificultad, mirándonos a Sofía y a mí como si todo su odio se hubiera concentrado en ese instante. Sentí el corazón encogerse. Pronuncié su nombre con dificultad mientras me levantaba despacio, levantando las manos para calmarlo. Sofía soltó un pequeño grito y retrocedió hacia la cocina, pálida. Noah irrumpió en la sala y cerró la puerta de una patada que hizo temblar la pared. Señalándome, rugió: «¿Qué me hiciste, Andrew?» No esperó respuesta. Las palabras brotaron como un torrente descontrolado. «Tú me metiste en prisión. Arrastraste todo lo que tenía al barro. Yo tenía una empresa, dinero, un futuro brillante. Todo iba a ser mío. Y apareces tú, haciéndote el héroe, llevándome al infierno». Sus manos se agitaban sin control, cada palabra era un cuchillo. Me tenías envidia. No soportabas verme vivir mejor que tú después de salir, ¿verdad? Lo miré a los ojos y sentí un frío profundo. Ya no quedaba nada del hermano que había protegido. Solo alguien consumido por el odio. «Noah, cálmate», dije con voz temblorosa. «Hablemos. Nunca quise que terminaras así». Avancé despacio, con las manos en alto. «¿Recuerdas cuando éramos niños y jugábamos en el patio? Te caíste y yo te curé la rodilla. Nunca quise enfrentarte así». Noah negó con furia. «¿Hablar?», gritó. «Ya hablaste bastante en el juicio. Me traicionaste». Su mirada se desvió hacia Sofía. Su voz se volvió más baja y fría. «Confié en ti», le dijo. «Y al final elegiste ponerte de su lado». Sofía tembló, pero no retrocedió. «No te traicioné», respondió. «Solo no pude seguir mintiendo y ver cómo arrastrabas a más personas contigo». Noah soltó una carcajada vacía. «Perfecto. ¿Desde cuándo hacen equipo? Mi propio hermano me destruye y hasta tú me das la espalda». Volvió a mirarme, los ojos ardiendo. «¿Crees que ganaste? ¿Crees que por hundirme estarás a salvo?» Supe entonces que no había límites. Ninguna palabra podría detenerlo. Sofía gritó su nombre, aterrada, pero Noah se lanzó sobre mí. Caímos entre muebles volcados, tazas rotas, golpes y jadeos. Lo sujeté con fuerza para evitar que se acercara a ella. «Corre, llama a la policía», le grité a Sofía. Ella dudó un instante, luego salió corriendo, pidiendo ayuda. Me quedé solo frente a Noah, impulsado por una desesperación salvaje. «Me lo robaste todo», rugió, golpeándome en el pecho. Vi su mano ir al bolsillo. Un cuchillo pequeño brilló un segundo. Sentí un dolor insoportable. Todo se volvió borroso. Caí al suelo, la conciencia desvaneciéndose. Vi a Noah paralizarse un instante, horrorizado por lo que había hecho, y luego huir. Las sirenas se acercaban. Sofía regresó gritando mi nombre, presionando la herida. La oscuridad me envolvió. Pensé en todo el camino recorrido. Si ese era el final, al menos había vivido con verdad. Desperté en una habitación de hospital. El dolor me atravesaba. Las luces blancas, el olor a desinfectante, el pitido constante del monitor. Intenté moverme, pero el cuerpo pesaba. Entonces la vi. Sofía, agotada, llorando de alivio al verme despertar. «Estás despierto, estás vivo», susurró. El médico explicó que había llegado en estado crítico, con 2 heridas de arma blanca, que me habían operado durante 3 horas y que había sido cuestión de minutos. En los días siguientes, Sofía no se separó de mí. Me cuidó sin obligación,
solo por amor. Supe por ella que Noah había sido recapturado poco después. La policía había cerrado la zona y no logró escapar. Y mientras la escuchaba, comprendí algo con absoluta claridad: había sobrevivido una vez más. Y esta vez, no estaba solo. Lo encontraron escondido en un almacén abandonado apenas unas horas después. La fuga terminó con rapidez y esta vez no hubo ninguna salida para mi hermano. Fue devuelto a prisión con cargos adicionales por fuga y agresión. Yo escuchaba todo acostado en la cama del hospital, sintiéndome más vacío que aliviado. Toda la ira se había evaporado, dejando solo el cansancio profundo de alguien que acababa de cruzar la línea entre la vida y la muerte. Noah, mi hermano, que alguna vez fue el centro de mi mundo, ahora no era más que una sombra lejana. No sentí alegría por su recaptura ni rencor persistente, solo agotamiento, como si todas las emociones se hubieran drenado por completo. Durante mi estancia en el hospital, Frank y Diane me visitaron varias veces, algo que sinceramente no esperaba. La primera vez que entraron a la habitación se veían demacrados. Mi madre rompió a llorar apenas cruzó la puerta. «Andrew, hijo mío, ¿cómo llegamos a esto?» Mi padre se quedó detrás, sosteniendo un ramo de flores, con la voz quebrada mientras decía que habían venido a verme. Ya no evitaron el tema ni se justificaron como antes. Admitieron abiertamente que la decisión tomada años atrás había sido un error grave que destruyó mi vida. Mi madre se sentó junto a la cama, apretando mi mano con fuerza, las lágrimas corriéndole sin parar. «Lo siento, hijo. Nos equivocamos al obligarte a cargar con la culpa de Noah. Creímos que protegíamos a la familia, pero en realidad la estábamos destruyendo». Mi padre habló despacio, con la voz baja y cansada. «Favorecimos demasiado a Noah, lo malcriamos sin límites. Tú siempre cargaste con todo, mientras tu hermano nunca aprendió a asumir responsabilidades. Por primera vez, ambos nombraron el problema sin rodeos: favoritismo, protección mal entendida y dar por sentado mi sacrificio. Nos acostumbramos a depender de ti», dijo mi padre, con los ojos enrojecidos, mientras encubríamos cada error de Noah. «Esa fue la semilla de la tragedia, no solo para ti, sino para toda esta familia». No había excusas en sus palabras. Y, esta vez, su cuidado no era una formalidad ni una obligación. Se quedaron más tiempo, preguntando dónde me dolía, si estaba comiendo bien, ayudando con el papeleo del hospital, incluso trayendo comida casera preparada por mi madre. Ese arrepentimiento tardío no podía borrar los años que perdí, pero me sorprendió. Entre el dolor físico, mi corazón se ablandó. No porque todo estuviera perdonado, sino porque por primera vez enfrentaban sus errores de frente. Acepté su cuidado sin rechazarlo, pero también sin permitir que las emociones me devolvieran al papel de siempre. Cuando mi madre lloró y me pidió perdón, respondí con calma: «Acepto la disculpa, pero perdonar, si llega, no significa volver a sacrificarme ni borrar los límites que he puesto. Podemos vernos, pero ya no cargaré con todo». Asintieron, con los ojos húmedos, y a partir de entonces las visitas fueron más ligeras. Sin presión, solo conversaciones sencillas sobre la vida. Después de que me dieron el alta, mis padres siguieron llamando y ayudando dentro de sus posibilidades, cubriendo parte de los gastos médicos. Me llamaban cada semana. Yo me mantenía sereno, sin rencor, pero sin permitir una cercanía que pudiera herirme de nuevo. Nos veíamos en cafeterías neutrales, hablábamos del clima, del trabajo, sin profundizar en el pasado. Con el tiempo, mientras las heridas sanaban y la policía confirmaba que Noah estaba bajo un régimen más estricto, sin posibilidad de fuga, Sofía y yo avanzamos hacia el matrimonio como una decisión sencilla. Sin celebraciones grandiosas ni necesidad de demostrar nada. Una tarde cálida y soleada en Toledo, fuimos al juzgado civil y firmamos los papeles con 2 testigos, amigos míos del trabajo. No hubo fiesta ni vestido ostentoso. Solo nosotros 2, tomados de la mano, prometiéndonos compañía. Volvimos a casa, cocinamos una cena especial, carne a la parrilla y vino, y nos reímos hasta tarde. El matrimonio suena enorme, pero para nosotros fue simplemente el siguiente paso natural. Empezamos una vida tranquila en la que ya no tenía que cargar con los errores de otros ni intercambiar mi bienestar por amor. El pequeño apartamento se convirtió por fin en un hogar. Lo arreglamos,
Compramos algunos muebles y hasta adoptamos a un gato peludo al que llamamos Whiskes, llenando el lugar de risas. En la fábrica ascendí hasta convertirme en jefe del equipo de reparaciones, con un sueldo suficiente para ahorrar para nuestro primer viaje, una semana en el lago Erie, solo nosotros dos. Sofía continuó con su trabajo de oficina y compartíamos todo: cocinar, limpiar, las noches juntos, ver películas abrazados. Ya no vivíamos con miedo al pasado. A veces alguna noticia sobre Noah en prisión me hacía reflexionar, pero aprendí a soltarlo. Mirando hacia atrás, comprendí que la familia no es un lugar que exige sacrificio incondicional, sino uno donde el amor va acompañado de responsabilidad y límites. Los años en prisión, la traición y hasta el ataque desesperado de Noah me enseñaron esa lección. Dolorosa, pero necesaria. Lo que aprendí no vino de consejos elevados, sino de mis propias pérdidas. A veces, atreverse a decir no, a alejarse de relaciones tóxicas y a protegerse a uno mismo no es egoísmo. Es la única forma de preservar una vida digna y en paz. Una noche, sentado en el balcón, Sofía apoyó suavemente la cabeza en mi hombro. Sobre el cielo de Toledo, las estrellas brillaban en silencio, sin alarde. En ese instante supe que lo había atravesado todo y que, por fin, había encontrado lo que necesitaba. No victoria, no pruebas, sino paz. Sin drama, sin esfuerzo constante, solo una felicidad sencilla y real. Y para mí, eso era suficiente.